Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos como cada sábado para continuar viendo cosas sobre incubadoras, incubación y un montón de cosas más. El pasado sábado comenzábamos con el seguimiento de incubación a unos huevos de pato Khaki Campbell, una especie muy ponedora. Era el principio de la incubación y en este vídeo vamos a centrarnos en lo que es la mitad de la incubación, viendo qué es lo que nos ha pasado durante estos días, cómo va el proceso, también posiblemente veamos otras cositas, en fin, cosas interesantes referentes a esta nuestra especie. Eso lo veremos dentro de poco. También, por supuesto, tendremos a nuestro amigo y compañero de la vecina localidad de Fuentes de Andalucía, Jesús González, que nos seguirá contando cosas relacionadas con el campo y con diferentes animales e insectos. En esta semana pasada, pues hemos cumplido aquí en nuestro canal de incubadoras caseras 4 años ya. El miércoles hacíamos referencia a esto con un vídeo que queríamos hacer hace tiempo y que aprovechamos este 4º aniversario para hacer una pequeña guía práctica de incubación. Muy escueto todo, pero directo al grano, respondiendo al 90% de las preguntas que nos hacéis referentes a los diversos temas que hemos tratado en este vídeo. También quiero comentarte que seguimos avanzando en nuestro canal secundario Hecho en Casa. Aquí arriba tienes el enlace. Este es nuestro segundo canal, complementando en cierta manera a este y bueno, animándoos a que le echéis un vistazo a ver qué os parece. Dicho esto, pues vamos a dar comienzo ya en Incubadoras Caseras el seguimiento de incubación a estos huevos de patos Khaki Campbell. Bueno, hemos quitado los huevos un momento y hemos decidido, ya que vamos a grabar, poner ya ese papel de cocina en la base para cuando lleguemos al final de la incubación, por si nos pilla trabajando o nos pilla en cualquier otra situación que no podamos estar pendientes a ellos, a los huevos 100%, pues por lo menos no se resbalen y tengan esa superficie rugosa de apoyo, ¿no? Ya que estamos grabando, pues dijimos ahora es el momento. La incubación de momento se está desarrollando bien. La temperatura ha estado en torno a los 38 grados, un poquitín menos, y la humedad en el 65%, como hablamos en el principio de la incubación de estos huevos de pato Khaki Campbell. Por lo demás, ya digo, total normalidad, como venimos haciendo desde hace un tiempo para acá. Pues a mitad de la incubación decidimos hacerle unas ovoscopias a estos huevos, a la mayor parte de ellos, pero claro está, para no desvelar tampoco cuál puede ser el resultado final, solo a varios. Y poco más, ¿no? Comentaros que estos huevos no nos fiábamos porque, recordad, se rompieron 2 y le hemos echado un vistazo por si había alguno cascado que se nos hubiera pasado por lo alto, pero después de 2 semanas, si alguno tuviera alguna fractura por ahí, pues ya habría hecho tiempo para desprender ciertos olores y demás. La ovoscopia que vais a ver también en este vídeo, pues es una ovoscopia con aproximadamente, bueno, no tiene todavía las 2 semanas, pero cerquita, ¿no? Ahora cuando entremos a ver esas ovoscopias, para salir de dudas, para ver si tienen pise los huevos o no, si se está desarrollando embrión o no, pues veremos también pues cómo nos han llegado estos huevos, porque normalmente incubamos huevos de especies que nosotros estamos pendientes a ellas, que son cercanas, en fin, que son huevos de garantía. En este caso, cuando compramos huevos a personas que no conocemos, pues evidentemente esa duda te queda. Ya si compras huevos a una persona, a un criador, y ves que funciona, que los huevos tienen pise, que van hacia adelante, pues evidentemente eso es una garantía
para volver a repetir, o si tiene otra especie, volver a probar con este criador, porque ya sabes que por lo menos es legal. Otra cosa es que nuestra incubadora pueda fallar, ¿no? Porque ya sabéis, si sois habituales a nuestro canal, que no todo es culpa de la incubadora, ni no todo es culpa de los huevos. Por eso nuestras incubadoras hay que tenerlas preparadas para intentar que por parte de ellas estén listas para obtener el mayor rendimiento posible a la incubación, y así pues poder sacar un balance, poder sacar conclusiones una vez que finalicemos la incubación. Si ha sido culpa de los huevos, si ha sido culpa de la incubadora, de un descuido nuestro, de algún imprevisto, en fin, todo lo que siempre hablamos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Y lo cierto es que por una parte estábamos deseando de que llegara ya un tiempo prudencial para hacerle la ovoscopia a algunos huevos de esta tanda, de estos Khaki Campbell, pero por otro pues también estábamos con las dudas de si nos íbamos a encontrar una sorpresa negativa, de si no iban a tener pises, en fin, lo típico de cuando estamos incubando huevos que no hemos tenido bajo control los reproductores, ni tampoco todas las cosas, todos los pasos que hay que hacer en condiciones para intentar tener más posibilidades a la hora de hacer la incubación. Y como estáis viendo en estas imágenes de estas ovoscopias, la verdad es que pudimos respirar tranquilos porque había movimiento. Como habéis visto en las dos primeras, quizás se veía mucho mejor que en esta tercera, pero podíamos ver que en este caso ahí había formación, que los huevos se estaban desarrollando con normalidad. Fijaros en este, como en la parte derecha el embrión se ve moverse de un lado a otro, que se ve perfectamente. Esto pues suponía un gran alivio y por supuesto ganas de continuar, de seguir adelante con la incubación, y deseandito ya de que llegaran los últimos días para ver qué ocurría, para ver si podíamos ver algunos de estos patitos ponedores, superponedores Khaki Campbell. Podemos decir que otro paso completado. Todavía queda por supuesto bastante incubación y pueden pasar cosas que tengamos más o menos controladas y otras inesperadas, porque son muchos días, son 28 días aproximadamente, y ahí puede ocurrir pues bueno, lo que ni siquiera se nos haya pasado por la cabeza. Vamos bien, las ovoscopias así lo indican, no todos los patitos, te voy a decir por lo menos eso, se estaban desarrollando, pero vamos a intentar mantener la intriga hasta el último vídeo con el desenlace de esta incubación para ver qué es lo que ocurre. Ahora nuestro amigo Jesús González nos muestra un nido en el suelo de una especie que es la cobujada común. Es muy difícil de encontrarlo porque se mimetiza perfectamente con el terreno. Y acabo de ver este nido. Vamos a ver si se ve. Vale, 3 huevecitos. Esto es de cubujada común. Estarán poniendo porque normalmente pone 4. Eso, fíjate, ahí en medio. Los dejaremos que sigan adelante. Continuamos avanzando poquito a poco con la incubación de estos huevos de Khaki Campbell, esta especie de pato ponedora que aseguran, dicen, tampoco nos hemos puesto a contarlo, que al año pueden llegar a poner más de 200 huevos, que no llega, por ejemplo, al máximo de una gallina ponedora, pero que para ser una especie de pato, si te gusta esta especie, también podemos aprovechar el apartado de huevos, aparte de la carne. Pues lo dicho, seguimos avanzando, 4 años ya juntos en este camino, largo camino ya de incubadoras caseras, y siempre, como siempre decimos en cada uno de los vídeos, porque además es cierto, siempre dando las gracias por estar con nosotros, por confiar en lo que desde aquí contamos.
y seguimos poniendo vuestros vídeos. No se nos olvida, lo que pasa es que tenemos muchísimos vídeos y el tiempo que tenemos pues es el que hay, no hay más. Que no nos hemos olvidado, por supuesto, los iremos poniendo poquito a poco en los vídeos que hacemos, que montamos para los miércoles, y por supuesto que aunque vamos llegando tarde, tenemos mucho interés en responder a todas las preguntas, a todos los comentarios que nos hacéis, tanto en Facebook como en Instagram, como en los vídeos que nos dejáis también comentarios preguntando, dándonos ánimos, y algunos criticando, que las críticas, mientras que sean constructivas, por supuesto las tendremos en cuenta. Y nada, así intentaremos seguir avanzando y seguir aprendiendo entre todos un poquito más de este mundo que nos apasiona, que es el mundo de la incubación y de las incubadoras caseras. Lo dicho, saludos como siempre desde aquí, desde mi pueblo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.